Bienvenidos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la molaridad. Definimos la molaridad como el número de moles de soluto que hay disueltos en un litro de una solución. Esta es la fórmula de molaridad. La M mayúscula es para indicar molaridad, la N para indicar el número de moles del soluto y la L para indicar el volumen en litros de solución. Importante, siempre el volumen va a ser dado en litros. Y si no lo tiene en litro, el problema, usted tiene que transformarlo. Recordando que un litro es igual a 1000 mililitros. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos piden calcular la molaridad de una solución que tiene 60 gramos de hidróxido de sodio en 0.250 litros de solución. Datos del problema: 60 gramos del soluto y 0.250 litros de solución. Datos que se necesitan: la molaridad. Vamos a buscar la molaridad. En este caso, si nosotros no tenemos moles, nosotros tenemos que convertir esos gramos que nos da el problema en moles, usando, número 1, la masa molar, es decir, tienes que calcular la masa molar del soluto. Luego, esos gramos los vamos a pasar con la ayuda de la masa molar a moles, siempre con 4 cifras significativas. En este caso, en el problema, lo que hicimos fue, esos 60 gramos del problema se dividieron entre los 40 gramos de la masa molar. Esa operación matemática es división. 60 entre 40 da 1.5. Los otros dos ceros se agregan porque queremos 4 cifras significativas en los problemas. El paso número 2 es escribir la ecuación de molaridad para saber qué te falta. Ya tienes los moles y el volumen. Tengo que chequear para ver si el volumen está dado en litros. En este caso está dado en litros. Si no estuviera dado en litros, tengo que hacer el factor de conversión para litros. Paso 3, reemplazo los datos. En este caso, el primer dato va a ser 1.500 moles, el segundo dato es 0.250. ¿Qué operación matemática hay aquí? División. Una vez hago la división, pongo la respuesta y me va a quedar arriba moles del soluto, abajo litros de solución. Yo puedo reemplazar esos dos datos por una M mayúscula que significaría molaridad. Allí quedaría el primer problema. En la siguiente diapositiva vamos a observar cuál es la fórmula para obtener el número de gramos. Bien, esta fórmula cópiala en el cuaderno, tal y como está aquí en la diapositiva, para que puedas calcular los problemas donde te piden los números de gramos. Veamos un ejemplo. En el siguiente problema tenemos como título obtener cuál será el número de gramos de dicromato de potasio que se requieren para preparar 250 mililitros de una solución concentrada a 2.16. Bien, datos que tengo, primer paso, tengo 2.16 M. Esa M significa molaridad. Tengo 250 mililitros. Eso sería el volumen. Y el dato que necesito son los gramos. Fíjate que no tenemos litros, sino mililitros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar que el volumen de la solución siempre será en litros y tengo que transformar los mililitros a litros. Usando el factor de conversión, 1 litro es igual a 1000 mililitros. ¿Qué va a suceder? 250 se dividen entre 1000 y ahí tenemos la respuesta que es 0.250 y se le agrega un 0 para que sean 4 cifras significativas. Segundo paso. Tenemos que buscar el número de moles. Para buscar el número de moles, yo despejo la ecuación de molaridad de la siguiente manera. Multiplico la molaridad por el volumen en litros de la solución. El volumen debe de estar dado en litros para que esto se pueda cancelar. ¿Y qué sucede? Bueno, 2.16 mol entre 1 litro de la solución se multiplica por 2.2500 litros de la solución. Se cancelarán los litros y me quedan mol. ¿Qué operación matemática hay? Bueno, 2.16 multiplica a 0.2500 y se divide entre 1. Se cancelan los litros y me va a quedar moles. Con las moles ya obtenidas y la masa molar del compuesto, hago un factor de conversión. En este caso,
mol iría abajo y los gramos 294.2 obtenidos de la masa molar haré un factor de conversión. Se multiplica 0.540 por 294.2 y ahí yo voy a tener los gramos. Los moles se cancelarían. Allí quedaría el problema número 2 resuelto. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fórmula para calcular volumen. La fórmula para calcular volumen, copian al cuaderno, es igual a la división de los moles del soluto entre la molaridad. Para esto tengo que recordar que la molaridad va a ser dada en unidades de moles sobre litros, que el número de moles va a ser dado en moles y que el volumen siempre va a ser dado o expresado en litros. Veamos el ejemplo. En el ejemplo dice, se necesita agregar 3.81 gramos de glucosa a una mezcla. Calcule el volumen de una solución 2.53 molar, que sería molaridad. En este caso, el problema nos ayuda, nos dice que quiere el volumen en mililitros. Así que esto nos evita hacer el factor de conversión al final. Lo primero que vamos a hacer con esos gramos es convertirlo a moles, usando la masa molar del compuesto. Vas a calcular la masa molar de la glucosa, te debe de dar 180.2 y luego hacemos el factor de conversión. Dividimos 3.81 entre 3.81 entre 180.2 y vamos a obtener este número aquí en notación científica. Una vez hecho esto, nosotros vamos a copiar la fórmula de volumen, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la fórmula del volumen la vamos a ver despejando la fórmula de molaridad, en la cual el volumen va a ser igual a los moles del soluto dividido entre la molaridad. ¿Qué sucede en la parte de abajo? Lo que hemos hecho abajo es poner en vez de M las unidades moles entre litros de solución. Se cancelan las moles y me quedan los litros de la solución. ¿Qué sucede? El problema me lo piden en mililitros, entonces voy a usar el factor de conversión para pasar esos litros a mililitros, multiplicando por 1000 la respuesta dada en el paso anterior. Y me quedaría el problema en 8.356 mililitros. Hasta aquí la clase de hoy. Que tengan buenos días.